Bien. El encuentro anterior, empezamos a ver lo que era inferencia de parámetros, es decir, cómo hago para, a partir de una muestra, decir cuánto valen los parámetros en toda una población si yo no tengo acceso a esa población. Bien, estamos valiendo obviamente de probabilidades, porque de ninguna manera yo puedo saber con exactitud el valor de un parámetro si no tengo toda la población. Lo que estoy haciendo es intentando llegar a esos valores de los parámetros a través, ya vieron en el encuentro anterior, de la estimación de esos parámetros, y hoy vamos a aprender otra vía diferente, que es, en la estimación yo no sé cuánto vale, y entonces intento acercarme. Y lo hago de la mejor manera posible a través de un intervalo, poniéndole una cierta confianza o seguridad a ese intervalo. Hoy vamos a hacerlo de otra manera, vamos a aprender a hacerlo de otra manera, vamos a empezar porque esta es más larga, que es proponiéndole posibles valores a través de un juego de hipótesis. Vamos a compartir. ¿Se ve el PowerPoint? Sí, profe. Genial. Yo no las veo a ustedes, así que cualquier cosa me avisa. Se llama prueba de hipótesis, otra manera de poder hacer inferencias. ¿Cuáles son las generalidades en una prueba de hipótesis? La palabra hipótesis intuitivamente me dice que yo tengo que poner a prueba algo y para eso necesito evidencias. Bueno, eso es un poco lo que vamos a hacer. Primero vamos a plantear una hipótesis que es una expresión en positivo que teóricamente resuelve algún problema. No sé, yo no sé cuánto puede ser la presión sistólica de un grupo de pacientes después de cierta actividad física, pero en algún paper, en algún momento escuché que estaba alrededor de 13. Entonces yo podría proponer que ese valor de presión sistólica promedio poblacional es 13. Obviamente que si yo pienso en una hipótesis para poner a prueba, tengo que tener la contrapartida, digamos, ¿sí? Entonces, en estadística siempre hablamos de una hipótesis nula, que es lo que nosotros estamos poniendo a prueba, y una hipótesis alternativa. La alternativa siempre es la contraria a la nula. Es la contraria, es la complementaria, o sea, entre la nula y la alternativa no tiene que haber nada que se superponga, ¿sí? No puede haber elementos en común entre ellas. Lo que dice una no lo dice la otra. A ver, ¿cuándo uso estas cosas? Cuando yo tenía el tratamiento estrella y ahora se está desarrollando uno que se cree que es mejor. Entonces, ese tratamiento estrella, o sea, el gold estándar, va a ir en la hipótesis nula y en la alternativa lo que yo quiero demostrar. Yo creo que el tratamiento nuevo va a ser mejor aún que la estrella, que el gold estándar. Entonces, bueno, propongo los valores del gold estándar contra la alternativa de los valores que yo creo que va a pasar ahora con la nueva invención. ¿Cómo se hace esto? A través de las pruebas de hipótesis se hacen a través, obviamente, de evidencias. ¿Evidencias de dónde? Y de una muestra. Yo tengo toda una población sobre la cual quiero trabajar y sobre esa población quiero hablar de parámetros. Y acá un poco nos vamos, como hicieron en el encuentro anterior, separar. Si yo trabajo con números, el parámetro al que apunto es a la media, al promedio poblacional. Pero si yo trabajo con variables, al parámetro que apunto es a la proporción en que aparece eso. No sé, la proporción de infectados, la proporción de vacunados, la proporción de sobrevivientes, no sé, lo que fuera, es una proporción ya ahí. Es otra, perdón, es otro parámetro el que expresa lo que yo creo que es el cambio. Para eso, para hacer ese salto, esa inferencia, voy a partir de una muestra.
de una muestra, obviamente tomada aleatoriamente de esa población, sobre la cual voy a calcularle estadísticos, que son exactamente los mismos conceptos que en la población, pero calculados sobre esa muestra. Entonces es la media de la muestra, si quiero calcular la media poblacional, o la proporción de la muestra, si quiero calcular la proporción poblacional. Esa inferencia hoy vamos a ver cómo hacerla a través de una prueba de hipótesis. Para llevar a cabo los pasos de una prueba de hipótesis son 3. En primer lugar, plantear el juego de hipótesis. Una hipótesis nula o inicial y una hipótesis alternativa, que ya dijimos tienen que complementarse y oponerse. Tengo que volver, espérenme un segundo. Acá, tengo que venirme acá, acá, acá y acá. Hola Ivana, ¿cómo estás? Y entonces, ahora vuelvo acá. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, profe. Genial. Bien, para poner a prueba ese juego de hipótesis, que obviamente una sola de las dos va a ser la correcta, necesito buscar evidencias muestrales. Voy a recoger datos, voy a hacer que un grupo de pacientes se mida la presión, voy a pesarlos, voy a darles un tratamiento, lo que sea. Y en función de esa evidencia de la muestra, voy a rechazar o no la hipótesis inicial. En ningún momento voy a aceptar esa hipótesis. ¿Por qué? Porque aceptar la hipótesis significa declararla como totalmente cierta, y en todas estas cosas siempre hay una probabilidad de equivocarse, que nosotros la vamos a conversar también, la vamos a definir, porque para tomar las decisiones yo voy a usar probabilidades. Y en este caso no son probabilidades expresadas como confianza, que es lo que veíamos en la estimación, que sí, sino que son probabilidades determinadas a través de la posibilidad de equivocarse. Lo que uno expresa a través de la probabilidad es el error que admite cometer a la hora de quedarse con la hipótesis nula o con la alternativa. Estos son los 3 grandes pasos que tiene una prueba de hipótesis. Entonces, dijimos, supónganse que trabajamos con esto de la presión sistólica de la que hablábamos recién. Yo quiero estimar el valor de mu, que es el parámetro poblacional que no conozco, y para eso, a partir de la muestra, calculo X barra, ¿sí? Calculo la media muestral, ese 13,19 que teníamos, 13,91, perdón, que teníamos recién. La pregunta es 13,91 el valor de mu, el valor de la media poblacional? Y no lo sé. Sin ninguna duda, la media muestral es un muy buen estimador de la media poblacional. Si no es el 13,91, no va a estar lejos, pero no puedo estar 100% segura que mu vale 13,91. ¿Por qué? Y porque yo estoy usando una muestra. Si yo cambio la muestra, obviamente me va a cambiar el promedio, y entonces no va a ser más 13,91, va a ser, no sé, 14,02. Y entonces, ¿cómo me dijiste recién que mu podía ser 13,91? Y ahora me decís que puede ser 14,02. Y sí, es así. La media muestral es un muy buen estimador del parámetro poblacional mu, pero no necesariamente es el valor. Para eso es que hacemos justamente una prueba de hipótesis y nos reservamos un pequeño porcentaje de equivocarnos. ¿Cuál es ese porcentaje de equivocarnos? Por consenso se usa el orden del 5%, es decir, un 0,05 o una vez en 20 que tome las decisiones. ¿Sí? Ese es por consenso el valor de error que uno admite al tomar una decisión. En estadística eso se conoce como nivel de significación, o ya lo vamos a ver también, error tipo 1. Y entonces esa es la probabilidad con que nos podemos equivocar cuando rechacemos la hipótesis nula.
¿sí? Ya vamos a ver cómo son los pasos, pero esto de definir con qué error yo voy a trabajar, que como verán ya viene predefinido, es uno de estos pasos que yo necesito fijar. Entonces, sí es simple, esto dice no es tan simple, no todo es simple, pero es simple, ya ven. Miren, fíjense, si yo mi variable de trabajo es cuantitativa, o sea, la expreso a través de números, como el de la presión que decíamos recién, el parámetro al que quiero estimar es mu, y para eso voy a usar x media. Si la variable de interés, la variable con la que estoy estudiando, es cualitativa, está vacunado, no está vacunado, el parámetro va a ser la proporción poblacional y el estadístico la proporción de la muestra. Es decir, las mismas cuentas, solo que hechas con menos cantidad de datos, con una cantidad tangible de datos. Veamos el caso más sencillo de todos. Yo voy a proponer que, según la bibliografía, las pacientes que hacen este tipo de ejercicio, como decíamos, hacíamos recién en el ejercicio anterior, tienen una presión sistólica promedio de 13,91. Pero, como ese número está sacado de un paper que es un poco viejo y a lo mejor ya no está tan actualizado, yo no me voy a jugar a que sí o sí tome ese valor. Voy a decir, puede tomar ese valor o puede ser un valor distinto. Entonces, en la hipótesis nula, acá donde dice mu sub 0, yo voy a poner el 13,91, contra la alternativa de que tome un valor distinto. No me juego ni que es más alta la presión, ni que es más baja. Sencillamente, yo creo que puede ser distinta. Esa es la batería de hipótesis que yo voy a poner a prueba en este caso. Mu igual a un cierto valor, que es el que saco de la bibliografía, que es el que me da el gol estándar, que es el que se cree hasta este momento, versus, no, el valor es otro, es diferente, con todas las dietas que normalmente hacen, con las comidas sin harinas y qué sé yo, la presión sistólica puede ser diferente. Entonces, para eso, como la variable que yo estudio es numérica y seguramente se comporta como una normal, voy a trabajar en una campanita de Gauss. En esa campana de Gauss, yo asumo que el centro de la campana es ese 13,91. Es ese valor de mu que creo que sigue existiendo, al menos hasta hoy. Entonces, yo asumo que todos los valores de presión arterial en la población están alrededor y muy simétricamente distribuidos del 13,91. Ahora, por las dudas me equivoqué, voy a decir que si son mucho más bajos o si son mucho más altos, ya no son de 13,91. Toman otros valores, que son los que propongo en la hipótesis nula. Cuando yo digo que mu puede ser distinto a mu sub 0, estoy diciendo que puede ser distinto porque es más chico o que puede ser distinto porque es más grande. Entonces, en el más chico pongo una parte de mi zona de rechazo, en el más grande pongo otra parte de mi zona de rechazo. ¿Cómo sé cuánto valen? ¿De qué tamaño son estas zonas de rechazo? Y para eso fijé antes el error. Ese error que yo me permitía cometer del orden del 5%, del 0,05, es la suma de estas dos colitas. Es decir, se llama alfa, a ver, me vuelvo acá, este valor del 0,05 lo voy a llamar alfa o nivel, o nivel de significación. Ese alfa es el que hoy reparto mitad en cada cola. ¿Y por qué lo reparto entre las dos? Porque yo creo que el valor no es mu sub 0, sino que es un valor diferente. Y ese diferente puede ser por más chico o por más grande. Entonces me tengo que atajar de ambos lados
de la distribución. Entonces tengo dos zonas de rechazo. Se llaman pruebas a dos colas. Es decir, tengo una cola izquierda, que es la zona de rechazo, y una cola derecha, que también es zona de rechazo. Como toda la zona de rechazo debe valer alfa, que es el valor del 0,05 que yo definí recién, entonces cada una de ellas vale alfa sobre 2, vale la mitad de ese alfa. Eso es porque yo asumo que si mu no vale mu sub 0, puede caerme del lado izquierdo o puede caerme del lado derecho. ¿Se entiende hasta acá? ¿Hay alguien ahí? Sí, profe. Bueno, ¿y se entiende algo? Sí, profe, lo vamos entendiendo. Qué bueno. Van a ver que cuando se resuelve es mucho más fácil que esto, pero no es tan complicado tampoco. Bien, entonces, ¿qué pasa si lo que yo propuse es una variable cualitativa? Lo mismo, solo que cambia el parámetro. En lugar de usar mu, voy a usar p, que voy a decir que es igual a un cierto valor. La proporción de vacunados está en el orden del 30%, versus no, es un valor diferente al 30%. Y ese diferente puede ser más chico, entonces me atajo por la izquierda, o puede ser más grande y entonces me atajo por la derecha. Pero el mecanismo es el mismo. Ahora, en realidad, cuando yo tomo estas decisiones de decir la hipótesis nula es cierta o no, en esta curvita, si la evidencia cae en la zona del medio, voy a decir que la hipótesis nula es cierta. Si la evidencia cae en alguna de las colas, voy a decir que la hipótesis nula no es cierta y que me quedo con la alternativa. Sin embargo, puede que cuando yo tome esas decisiones cometa algún otro error más. Fíjense, acá está el error tipo 1 o alfa. Hoy se me pierde el cursor. Acá está. Que hablábamos recién, ¿sí? Que yo cometo este error cuando rechazo la hipótesis nula, pero resulta que la hipótesis nula era cierta. Yo me estoy atajando por las dudas, ¿sí? Fíjense que estas líneas de corte, que son los puntos críticos a donde empiezan y terminan las zonas de rechazo, yo las podría poner más cerca del medio o más lejos, haciendo que la colita de rechazo sea más chica, ¿sí? A esta línea yo la podría llevar, si el alfa en lugar de decidirlo del orden del 5%, lo hago del orden del 10%, tengo que venirme más hacia adentro de la campana. Y si lo decido del orden del 1%, es mucho más chica el área, entonces me voy más hacia las colas. Yo defino ese valor, aunque por consenso ya está en el orden del 5%, pero si la evidencia cae acá, yo voy a decir que la hipótesis nula no es cierta, aunque tiene pocas chances, pero todavía tiene chances de pertenecer a esta curva, que en realidad tiene como promedio lo que yo propongo en la hipótesis nula. Entonces ahí es como que yo estaría diciendo, me arriesgo a decir que no es, aunque podría serlo. Bien, ese me arriesgo a decir lo que no es rechazar la hipótesis nula, cuando podría ser cierta, pero nos vamos a equivocar solo el 5% de las veces. Porcentaje que nosotros decidimos de antemano, por más que en la ciencia ya se usa como por consenso, yo personalmente podría cambiarlo. Hay otro error más, que es decir la hipótesis nula es cierta y en realidad se está superponiendo mucho con una hipótesis alternativa, y eso lo vamos a ver más adelante cuando hablamos de los falsos positivos, de los falsos negativos, de los verdaderos positivos y de los verdaderos negativos. Este cuadrito es ese que les estoy mencionando, que lo vamos a ver de acá a unas clases cuando hablemos de sensibilidad, de especificidad, etc. Pero piensen que uno toma decisiones y en esa toma de decisiones podría equivocarse, ¿sí? Error que
por un lado manejamos nosotros, que es este tipo 1, cuando definimos que el alfa es del orden del 5%, pero podría haber algún otro más que se puede eventualmente cuantificar. Bien. ¿Se entendió hasta acá? ¿Se animan a que hagamos un ejercicio? ¿O hacemos un mini recreo? A ver, hagamos una cosa. Vemos el planteo y después lo resolvemos después del recreito. No sé ni qué hora es. Bueno, no es tanto. Miren, este ejercicio dice, el peso medio de mujeres de 30 a 40 años es de 63 kilos. Eso dice alguna revista de la OMS. Un estudio realizado en 16 mujeres de esa edad que siguen una dieta vegetariana dieron ciertos resultados. O sea, tenemos un listado de los 16 pesos de estas mujeres. La pregunta es, ¿cree usted que modifica la dieta el peso promedio de las mujeres de esa franja etaria? ¿Cómo plantearíamos las hipótesis? Yo tengo que plantear una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. ¿Cuál les parece a ustedes que sería este juego de hipótesis? ¿Qué valor pondría para la mu? Porque acá estoy trabajando con la variable peso, o sea, es una variable cuantitativa y me habla de peso promedio, así que sin ninguna duda es mu. ¿Cómo plantearía yo la hipótesis nula? H0, mu es... Las escucho. ¿Qué vale? 63 kilos. Claro, mu es igual a 63 kilos. ¿Contra qué alternativa? Otro peso, no sé. Podría ser otro peso, podría ser distinto de 63, ¿sí? Distinto, así a rajatabla, distinto que, o podría jugarme y decir, puede ser más chico que 63, puede ser más grande que 63. Eso lo vamos a probar, ¿sí? Por lo general no se le da un valor específico a la alternativa, sino que en esto se trabaja como con intervalos, justamente por el tema de cometer errores, ¿sí? Los errores son más chicos si yo no me juego por un valor puntual, sino que me juego por rangos de valores. Fíjense acá que yo estoy diciendo, no, en esta, yo estoy diciendo que mu aquí vale 63, pero no corto el gráfico exactamente a la izquierda y a la derecha de 63. Le estoy dejando una cierta cantidad de valores más hacia la izquierda y una cierta cantidad de valores más hacia la derecha. O sea, estoy como dejando un rango un poco más amplio que exactamente el 63. ¿Se entiende eso? Sí, profe, se entendió. Bien. Entre ellos son, son distintos, no. Pero a esto los voy a asumir todos como que, a ver, porque ¿qué es lo que yo voy a poner? ¿Con qué lo voy a contrastar? Con lo que saque de una muestra. Entonces, yo voy a decir, la media en la población vale 63, pero la muestra me puede dar un poquito más abajo o un poquito más arriba. Y lo voy a seguir considerando a nivel poblacional con 63. Si me voy mucho más abajo, ya deja de considerar los 63, y si me voy mucho más arriba, también dejo de considerar los 63. Pero es como que no corto en el 63 exacto. Capaz que acá me queda un 61,5 y un 64,5, el intervalo ampliado, completo, y yo sigo considerando que a nivel poblacional la media sigue siendo 63. ¿Se entiende esto? Es como que para que la muestra no sea tan, no sea, digamos, para que yo no sea tan exquisita con la muestra que tuve, porque encima es una muestra de 16 mujeres, o sea, tampoco es que tenga una muestra, wow, qué grande, como para que se parezca a una población, ¿sí?
Entonces, esas cosas yo tengo que tenerlas muy en cuenta y decir, bueno, voy a darle un poquito más de chance que a nivel poblacional sigan siendo 63, aunque la muestra, ya la unidad del kilo no esté en el mismo 60, sino que a mejor, en el mismo 63, perdón, sino que sea un 62, un 61. Y del otro lado un 64 o algo así. Ahora lo vemos con un ejercicio. Bien, y acá entonces lo que vamos a plantear es que la media es 63 contra la alternativa de que no sea 63. Fijamos el nivel de significación en el orden del 5%, que es lo que les decía que normalmente se usa, y no nosotros, sino RMedic, va a usar un estadístico que se llama TD-Student, por eso estas pruebas se llaman pruebas T, que lo que hace es usar la media de la muestra que hemos conseguido, el valor de la media poblacional que proponemos, este 63 que está acá, el desvío muestral que seguramente tenemos de nuestros datos y el tamaño de la muestra, los 16 datos que teníamos recién. Fíjense que son la misma información con que armábamos el intervalo hace un rato, ¿sí? Solo que puesta de otra manera. En lugar de que quede toda alineada, acá queda todo en una división. Bien, este estadístico lo va a comparar, este estadístico que es el que lleva la evidencia de la muestra, por eso se llama T observada, porque lleva los datos de la muestra adentro, es el que va a comparar con los valores que determina los puntos críticos a partir del nivel de significación o del error que yo me estoy permitiendo cometer. Y de esa manera, comparando esos valores, voy a decir se rechaza o no se rechaza la hipótesis. Eso lo hacemos en un ratito. La distribución T, que la estamos usando y no sé si lo hemos charlado antes, tiene la misma forma que una Z, que una normal, ¿sí? Es simétrica, en este caso en torno al 0, o sea, se usa mucho para las muestras, sobre todo para muestras chicas. Vamos a otro enunciado. Acá se desea saber si cambió la prevalencia del virus en una población de niños. Acá lo que yo estoy viendo es si el niño presenta o no el virus. O sea, es una variable cualitativa. Estoy diciendo si tiene el virus, no tiene el virus. Dice, se sabía que el año anterior el 30% de los niños internados en hospitales públicos tenían la presencia del virus. Ese 30% es la proporción poblacional que dice la bibliografía, de la que hablan las estadísticas, ¿sí?, de las instituciones. O sea que yo estoy pensando en un juego de hipótesis de este tipo. Yo estoy pensando que la proporción poblacional podría valer 0,30, 30%, contra que valga un valor diferente. Yo acá voy a plantear que la proporción hoy de prevalencia del virus en niños podría ser diferente al 30%, ¿sí? Que es lo que se conocía hasta acá. Y para eso determino dos zonas de rechazo, cuando es mucho más chico que el 30, cuando es mucho más grande que el 30, pero del 30 me estoy dejando una posibilidad hacia la izquierda y otra posibilidad hacia la derecha, porque voy a trabajar con datos de una muestra. Fíjense, sobre 1.138 niños actuales, 393 resultaron positivos. Con estos números yo voy a calcular la proporción muestral, es decir, la proporción de niños que ahora tienen el virus, haciendo 393 dividido 1.138. Si ese número está muy lejos del 0,30, que es el valor del medio, muy lejos porque es más chico o muy lejos porque es más grande,
diré se rechaza la hipótesis nula. Si cae dentro de esta área donde todavía yo considero que el promedio o que la proporción poblacional es de 0,30, mi conclusión será no rechazo la hipótesis nula, la proporción se mantiene en el orden del 30%. ¿Se entiende hasta aquí? Y acá el estadístico es una Z, porque tiene otra fórmula, nada más. Fíjense, nosotros vamos a proponer que la proporción poblacional es de 0,3, o sea, el 30% del que hablábamos recién, contra la alternativa de que tome un valor diferente de 0,3, vamos a fijar el nivel de significación en el orden de 0,05, como veníamos diciendo recién, y RMedic usará por nosotros este estadístico de prueba, que es una Z, en donde compara la proporción de la muestra con la de la población y a través de este cociente nos dice cuán lejos o cuán cerca estamos de ese 0,30. Y acá no quiero entrar todavía. ¿Se entendió hasta aquí? Sí, profe, se va entendiendo. Sí, profe, con el ejemplo se va entendiendo. Genial. Bueno, mujeres, hacemos un mini recrédito y volvemos. Quiero que hagamos estos ejercicios y veamos dos cositas más. ¿Puede ser? Sí. Sí, profe. Ivana, me habías levantado la mano, perdón. No, no sé qué toqué. Listo, no hay drama. Ah, Bueno, perdón. no, por favor. Volvemos en 10, 12, 15, por ahí. Bueno, profe. Bueno, profe. Tómense un café, háganse un mate, algo. Bueno, profe, gracias.
Bueno, cuando quieran volvemos. ¿Volvemos, gente? ¿Terminó el recreo? Sí, profe. Bueno, perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es resolver los ejercicios que vimos recién con RMedic y después vemos dos cositas más. Así que voy a compartir ahora RMedic. Oye, ese bebote que está tomando su leche. Vamos a ir primero, acá me vuelvo a RMedic, ¿sí? Nosotros teníamos recién, a ver, el primer problema que vimos era el peso de mujeres que según la bibliografía es de 63 y nosotros queremos saber si se mantiene o no en ese valor, ¿sí? Entonces, voy a buscar la base de datos, es el 4.1. No me di cuenta de buscarlo antes. Acá. ¿Dónde estás? Acá está. 4.1. Acá están los pesos de las 16 mujeres que nos muestra el ejercicio, ¿sí? Dice acá nos muestra 10, pero hay un total de 16. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Queremos hacer una prueba de hipótesis. Así que nos vamos a la solapa de prueba de hipótesis. Nos va a preguntar, como siempre, con cuántas variables queremos trabajar. Voy a achicar esto un poquito para que se vea mejor. Le decimos que con una variable, esa variable se llama peso, la reconoce como numérica, eso está perfecto, y lo que queremos hacer es un test T para una muestra. ¿Sí? Para lo cual nos va a preguntar, ¿cuál es el valor de la hipótesis que vamos a proponer? Habíamos dicho que era de 63 kilos, ¿se acuerdan? Y acá tengo la opción de poner bilateral o unilateral. Las de la unilateral no las vimos todavía, así que yo voy a mantener en el de la bilateral, es decir, es 63 contra, que es un valor diferente de 63. ¿Sí? Diferente porque es más chico, diferente porque es más grande, ya lo vimos. Bien, y acá empiezan los resultados de RMedic. El primer tema es que este test T que estamos aplicando tiene ciertos requisitos. Los requisitos son la normalidad de los datos. O sea, los datos tienen que tener esta formita de campana de Gauss y en base a esa forma puede aplicarse el test. Acá dice que sí los cumple, por lo tanto, podemos seguir adelante. Acá está la tabla resumen. Dice que para la variable peso, con una muestra de 16 datos, aplicando el test T, que es el que nosotros le pedimos, la media de la muestra da 60,97. Es decir, un poquito menos que 63. Pero nosotros hemos dicho que en esa gráfica de la campana, si bien el 63 estaba en el medio, nos dábamos una cierta probabilidad o posibilidad de que puede ser un poquito menos o puede ser un poquito más, porque estamos trabajando con una muestra. Y encima con una muestra un poquito chica. Entonces, lo que hace
el R-MEDIC es fijarse dónde cae ese 60-97 respecto del 63. Y nos dice que nosotros habíamos dicho, a ver, quiero volverme, a ver si de acá se ve. ¿Se ve ahí? Sí, profe, sí se ve. Lo que yo estoy diciendo es, acá tengo el 63, en el medio de esta gráfica. La muestra me cae por acá, porque dice 60,93. Yo había dicho que de aquí en adelante se rechazaba la hipótesis nula. Y esta área, porque esta área que está acá marcada con esta línea roja de este lado y la curva, vale alfa sobre 2. Si alfa vale 0,05, esta área vale 0,025. ¿Estamos de acuerdo? La mitad. ¿Sí? Entonces, R-MEDIC lo que va a hacer es decirme, si yo ubico acá el 6093, que es la media de tus datos, lo que me deja desde ese valor hacia el final, hacia la izquierda, lo va a llamar valor P. Si ese valor P es más chico que este alfa sobre 2, quiere decir que cayó en alguna de estas zonas, que ya cae en zona de rechazo. Si ese valor P que calcula es más grande que esto, quiere decir que cae en el medio de la distribución, que todavía no entró en la zona de rechazo, y por eso es que, me vuelvo al R-MEDIC, por eso es que acá me dice, fíjense, el valor de P es de 0,2. O sea, ¿qué me está diciendo con este valor de P de 0,2? Que si yo decido rechazar, me equivocaría en un 20%. Pero yo dije que lo máximo que me quería equivocar era de un 5. Si rechazo y me equivoco en el 20, quiere decir que no me conviene rechazar. ¿Se entiende? Siempre el valor de P es arbitrario. Nosotros lo ponemos. No, el valor de P surge de lo que te da la muestra. El que fijamos nosotros es el alfa. Ajá. El alfa o el nivel de significación es el que fijamos nosotros, ¿ves? El 0,05. Este valor P surge de donde se ubica la muestra. Y me dice que es del orden del 0,2, o sea, me equivocaría más de lo que yo estaba dispuesto a hacer. Entonces, ¿cuál tiene que ser mi decisión? No rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Sí. Por eso dice acá, el valor P de 0,2 es mayor que el valor alfa de 0,05, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula. La media muestra al 60-97 es estadísticamente igual al valor de la media poblacional esperado bajo hipótesis que era de 63. O sea, que la muestra me dé 60,97 no quiere decir que a nivel poblacional la media haya cambiado. ¿Sí? Sí. Es como que ese 60-97 todavía está bajo el paraguas de la media poblacional de 63. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Esta sería la resolución entonces del ejercicio 1, que veíamos recién con el peso de las mujeres que seguían una dieta vegetariana. ¿Sí? Vamos al enunciado del ejercicio 2. Yo los tengo aquí. Este es el de las 16 mujeres de recién. Voy a hacer un poquito más grande a esto. Ahí está. ¿Sí? Que es el que vimos. Y ahora vamos con el de los niños con virus. Dice, se desea saber si cambió la prevalencia del virus en una población de niños.
Se sabía que el año anterior el 30% de los niños internados en hospitales públicos tenían la presencia del virus. Este año se tomó una muestra de 1.138 niños, de los cuales 393 resultaron positivos. Entonces, nos vamos a RMedic. Esta variable hemos dicho recién que era cualitativa, porque lo que hace es decirme si el paciente tiene o no el virus. ¿Sí? Fíjense que la base dice, no es esta, es esta, positivo o negativo para cada uno de los niños. ¿Sí? Dice que hay 1.138 registros. O sea, si yo miro alguno más adelante, capaz que ya me aparecen los negativos. Y lo que yo quiero hacer es una prueba de hipótesis con una variable que se llama resultados. Y el sistema, obviamente, como tiene palabras, me la reconoce como categórica. Está perfecto. Entonces le voy a pedir que me haga un test de proporciones, porque esa es la variable que yo tengo en juego. Pero mi éxito es que lo tenga el test, al virus. O sea, para mí lo que tiene que medir es cuáles son los positivos. Bajo hipótesis, lo que yo tengo es un 30%. Ese es el valor que propongo como hipótesis nula, que es lo que decía la bibliografía, ¿sí? Esas dos cosas son las que yo tengo que indicarle a RMedic para que me pueda resolver el problema. Y entonces me vengo acá y me dice que para la variable de resultados, sobre un total de 1.138 datos, donde la categoría de éxito es que sea positivo, es decir, que tenga el virus, yo proponía un 30 y se observa en la muestra un 35. La pregunta es, ¿este 35 es muy diferente de este 30? Fíjense, me dice que el valor de P es del orden del 0%, o sea, se fue muy al extremo. ¿Sí? Se fue muy lejos, por lo tanto acá me dice que debo rechazar la hipótesis nula, que ya no es lo mismo, no es más del 0,30 la proporción, que hay diferencias significativas con ese valor. Dice, el valor de P0 es menor que el alfa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. La proporción observada para esta categoría es del orden de 0,35 y es estadísticamente diferente al de la hipótesis nula. ¿Se entendió? Se entiende con la ayuda del sistema que nos da la respuesta también. Esa era la idea, que RMedic los ayudara un poco. ¿Sí? Tal cual. Por las dudas, cualquier cosa, aquí abajo aparece la tabla, por ejemplo, y dice que el 65% fue negativo, o sea, le aparece la tablita a partir de la base de datos por si ustedes quieren más números todavía, ¿sí? Pero, bueno, esa es la idea, que RMedic los ayude. Ahora, ¿qué es esto de bilateral, unilateral de izquierda y unilateral derecha? Acá voy. Nosotros vimos este caso y este caso. Resulta que, o sea, este que está acá arriba, donde yo tengo el valor propuesto acá y puedo rechazar porque es más chico o puedo rechazar porque es más grande. Por eso las hipótesis alternativas son distintos que la media poblacional distinta al valor que propongo o la proporción poblacional distinta al valor que propongo. Pero puedo plantear hipótesis unilaterales derechas o unilaterales izquierdas. Y acá es porque, no, quiero.
sacarlo de acá, eso es. Esto es porque yo no me voy a jugar, no voy a ser tan tibia, digamos, de decir, la media puede ser distinta. Voy a decir, va a ser mayor que ese valor. Es decir, me estoy jugando a que el peso es más alto. Entonces, fíjense que al igual anterior le agregamos un menor o igual, cosa de que se complementen totalmente las dos hipótesis. Bajo la nula quedan menores o iguales a 63, bajo la alternativa todos los mayores a 63. Entonces, no tengo dos zonas de rechazo como tenía antes, sino que tengo una sola, toda del lado derecho. O plantear que el valor original es mayor o igual a 63 contra que sea menor, y entonces toda la zona de rechazo va del margen izquierdo. Por eso se llaman unilaterales derechas o unilaterales izquierdas. La toma de decisión de con cuál juego de hipótesis me quedo depende fuertemente del problema. ¿Sí? Si el problema me dice que lo que uno está haciendo es darle una dieta, una actividad, lo que sea, para disminuir el peso, entonces me tengo que jugar por la izquierda. Porque ese menor peso es el que yo quiero demostrar. Entonces lo voy a poner en la hipótesis alternativa. Acuérdense que la nula es la que quiero anular y es la que lleva la información que se viene dando, lo que es el gol estándar. Mientras que en la alternativa yo voy a poner lo que creo que está pasando ahora. Yo creo que ahora, por ejemplo, en el ejemplo del virus en los niños, yo creo que ahora hay más virus que antes. No sé, antes de resolver el ejemplo tengo que saber esto, ¿eh? No lo puedo pensar después. Entonces no me voy a plantear un juego de hipótesis que diga que la proporción es igual a 0,30 contra distinta, que fue el ejemplo que hicimos recién, sino que voy a decir, la proporción era hasta 30, pero yo creo que ahora es mayor a 30. Y entonces de esa manera voy a plantear un juego unilateral derecho. ¿Sí? Y ahora volvemos con más ejercicios. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Veamos un par de ejercicios más y ya los dejo libres. El 3 dice, muchos autores afirman que los pacientes con depresión tienen una función cortical por debajo de lo normal debido a un riego sanguíneo cerebral menor. Se conoce que en pacientes normales el promedio del flujo es de 54 miligramos por cada 100 gramos por minuto. Y en los pacientes depresivos se obtuvieron estos resultados. ¿Cree usted que difiere significativamente el valor de la muestra al valor poblacional? Bueno, acá vamos a cargar los datos en el RMedic y veremos cómo nos va. Vamos a buscar el ejercicio 3, P3. Es este. Acá tengo valores de flujo, ¿sí? Voy a plantear una prueba de hipótesis, donde la variable es una sola y se llama flujo. Y el sistema la reconoce como, chachán, no sabe, como numérica. Perfecto. Me decía el enunciado, ya me olvidé, que el valor estaba en 54, ¿sí? Pero que calculan que los depresivos tienen un riesgo menor. Vuelvo de nuevo aquí. Entonces, voy a plantear un test T. Le voy a decir que el valor bajo hipótesis es 54. Y si yo creo que el valor es menor,
¿Qué tengo que plantear? ¿Una bilateral, una izquierda o una derecha? Izquierda. Una izquierda. Izquierda. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Voy a plantear una izquierda. Me dice que probó los requisitos y que los requisitos se cumplen. Por lo tanto, puedo buscar los resultados de acá abajo. Y fíjense, dice que el valor para estos 19 casos me dio de 48,04, contrastado contra el 54 en una unilateral izquierda. Entonces, donde yo estoy diciendo que realmente es menor, me dice que el valor de P es mucho más chico que 0,001. Por lo tanto, debo rechazar la hipótesis nula porque realmente el valor es menor, tal cual se sospechaba. ¿Ven? Dice, la variable flujo es estadísticamente diferente al valor bajo hipótesis. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Genial. Ejercicio 3, solucionado. Busquemos otro de las cuales, a ver. Puede ser el 6. No. Sí. En el 6 dice, en una comunidad en extremo sometida a estrés, se lleva a cabo un estudio a los fines de conocer si se presentan en igual proporción las personas hipertensas que las normotensas. Para eso se evaluaron 200 personas, de las cuales 73 resultaron ser hipertensas. ¿Hay alguna evidencia que en esa comunidad haya igual cantidad de casos de hipertensos que de hipotensos? Bueno, nos vamos a RMedic. Vamos a abrir el ejercicio 6. Voy a hacer una prueba de hipótesis. Le voy a decir que es una sola la variable, que se llama tensión arterial, pero no está puesta en números, sino si tienen o no tienen. Por eso es, a ver, voy a mostrarles la base de datos, perdón, no se los mostré antes. Fíjense que en la columna de tensión arterial no tengo números, sino palabras, ¿sí? Me dice si es hipertensa o si es normotensa, por eso me la reconoce cuando le pido acá como categórica, ¿sí? Entonces, voy a hacer un test de proporciones. Voy a tomar a hipertensa como éxito, aunque en realidad le estoy proponiendo el 50%, así que me da lo mismo. Es bilateral la prueba porque me pregunta si se mantiene o no ese 50%. Y acá tengo los resultados. Dice que para la variable tensión sobre 200 casos, el 37% dio hipertenso. Entonces, el valor de P es del orden del 0,001, que es menor que el alfa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. No hay en igual proporción en esa comunidad hipertensos que normotensos. O sea, ese 37% es muy diferente respecto del 50% propuesto. ¿Se entendió? Sí, profe, Sí. se entendió. Sí, sí. Bueno, mujeres, todo lo que quedan son ejemplos similares. ¿Quieren que hagamos otro? ¿Les parece que con esto ustedes se los van a arreglar? Cuéntenme. Hagamos uno más. Uno más. Bueno, ¿de cuál? ¿Uno de cada uno?
Sí, Ay, profe, Sí, ¿le puedo hacer una podemos pregunta antes hacer que con la otro avancemos? unilateral. sí. A ver, vamos con, que tengo acá el 4. Dice, la ven, ¿verdad? Sí, Dice, el calcio se presenta normalmente en la sangre de los mamíferos en concentraciones promedios de 6 miligramos cada 100 mililitros de sangre. Esta es hipótesis nula. Un incremento en los valores puede ocasionar graves trastornos en la coagulación de la sangre. Una serie de pruebas sobre pacientes revelaron los siguientes datos. Acá tuvieron unos pacientes, les dio este valor de calcio y dice, ¿hay alguna evidencia para un nivel del 5%? Fíjense que siempre aparece el nivel de significación. Que el nivel de calcio para este grupo de pacientes es más alto de lo normal. Entonces, cuéntenme, ¿cómo se haría el juego de hipótesis? La hipótesis nula, mu es... La de 6 miligramos. La de 6 miligramos, perfecto. Contra la alternativa de que mu es... Mayor. Mayor, perfecto. Vamos a R-Medic. Acá estás. Vamos a buscar la base de datos. Ejercicio 4.4. Fíjense que tengo valores de calcio, son números, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo le diga que quiero trabajar con calcio, debería reconocerlo como cuantitativa. Veamos si es cierto. Sí, numérica. Muy bien. Entonces, voy a prueba T. Le digo que el valor es de 6. Si es mayor, tengo que poner una lateral derecha, ¿verdad? sí. Sí. Bien. Si le pongo, me dice que probó los requisitos y que se cumplen, entonces puedo mirar los resultados de más abajo. Y me dice que la muestra tiene un valor de media de 6,04. Y si lo compara con el 6 de la hipótesis, el valor de P es de 0,47. Es decir, si yo estuviese dispuesta a rechazar la hipótesis nula, Me equivocamos en 40. el 40% de las veces, el 47, perdón. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la decisión a tomar? ¿Que la aceptamos la hipótesis nula? El no rechazamos la hipótesis ¿O no nula. rechazamos? Acá les ayudo diciendo que la variable calcio es estadísticamente igual al valor bajo hipótesis. ¿Sí? Ujú. Vale. Sí, profe. Bueno, se entendió. Veamos otro, busquemos otro con... ¿Otro teta que ves? Acá vamos con el 7. Miren el ejercicio 7 y díganme cuál sería el juego de hipótesis. ¿Con qué variable trabajo? Todo, a ver. ¿Otro teta? Bonito. Dice, durante el invierno del hemisferio norte se conoció que el 2,7% de la población contrajo una cepa específica de un virus. En nuestro país se realizó un estudio con 375 pacientes, de los cuales 12 poseían el virus. ¿Cree que difiere significativamente el porcentaje de individuos de la Argentina con respecto al valor poblacional del hemisferio norte? Bueno, acá es de nuevo con tiene o no tiene el virus, o sea, es una variable cualitativa.
Nos vamos al R-Medic. ¿Qué número de ejercicio era? No me acuerdo. 7. 7. Vamos a buscar la base de datos. 4, 7. Bien, dice virus positivo. Seguramente en algún lado dice negativo. Le voy a poner una variable. Es el virus, la variable debería leerlo como categórico. Perfecto. Y entonces ahora le voy a pedir un test de proporciones. Positivo es lo que yo estoy mirando y el valor era 2,7. Le voy a poner 0,027, ¿sí? Y en realidad no sé si es igual, si es mayor, si es menor, así que lo voy a dejar en bilateral, ¿les parece? Bueno, Porque no me dice nada, me dice si se parece o no, nada más. Bien, me dice que en la muestra de los 375, la proporción que dio positivo es de 0,03. Contra el 0,027 me da un valor de P de 0,58. O sea, es muy grande, por lo tanto, no me conviene pasar la hipótesis nula. En Argentina se mantiene la misma proporción de afectados por el virus que en el hemisferio norte. ¿Sí? sí, ¿Se entendió? sí, profe. Bueno, gente, ahora sí los dejo en libertad. Les quedan algunos ejercicios más para jugar y nos vemos en unos días. ¿Algún minuto? Bueno, profe, El muchas próximo gracias. Buen 13. fin de. Feliz fin. profe. Gracias. Que anden muy bien. Gracias. Gracias, profe. Chao, profe, nos vemos. Luego, Chao, profe. Buen fin de. igualmente para ustedes, que anden bien. Gracias.